juntos para escuchar la palabra de Dios. Y este mes, no sé si recuerdan, empezábamos una nueva serie, Un silencio total. Capaz que no lo hice como en forma de pregunta, vamos de nuevo. ¿Recordarán que este mes empezamos una nueva serie? Ahí está. Yo quizás no soy muy bueno para estas cosas, pero quizás por eso no venía la respuesta, no había formulado bien la pregunta. ¿Se recuerdan qué habló Gaby la semana pasada? ¿O cuál era el título de esta serie? Los maté con esa, ¿no? Diciembre, un mes para analizar, ¿sí? No, ya terminamos, empezamos otra serie, ¿sí? Que es diciembre, un mes para, y Gaby empezaba con la palabra analizar, ¿sí? ¿Recuerdan qué áreas habló Gaby en la que teníamos que quizás analizar, pensar, reflexionar? Eran 3, con P. Pensamiento, una, palabra y prioridades, muy bien. Esas eran las 3 palabras que utilizó Gaby para animarnos a analizar en estas áreas, el área de los pensamientos, las palabras y de las prioridades. Yo le voy a pedir a alguien si me trae un vasito de agua, ¿sí? Si es del río Jordán, mejor. Ah, mentira. Y en esta mañana vamos a hablar en esta serie que hemos comenzado, que diciembre es un mes para acomodar, ¿sí? La primera palabra tenía que ver con analizar, en esta mañana tiene que ver con acomodar. ¿Alguna vez te dijeron se te desacomodaron los patitos? Sí, ¿no? A más de uno quizás. Bueno, este tiene los patitos desacomodados. O a nuestros hijos, ¿qué es lo que le decimos que acomoden por lo general? El cuarto. Anda a acomodar tu pieza, por favor, que está un desastre. Mi mamá me decía, esa pieza parece cucha de perro, así me decía. Pero bueno, hemos tratado de mejorar con el tiempo. Gracias por Eve, porque si no estaría en el horno. Pero bien, seguramente todos nosotros en esta mañana algo tenemos que acomodar, pero vamos a ver solamente 2 aspectos. Y quiero compartirte que ha sido una semana compleja, primero por la salud, estoy ahí al medio a máquina con la voz, y así arrancamos la semana, y después luchando en el corazón con una expresión, con una frase que la vamos a hablar porque evidentemente era del Señor, porque yo le buscaba la vuelta para no hablar sobre esa frase. Ahí en el Antiguo Testamento, en el libro, gracias, en el libro de Reyes nos vamos a encontrar con un rey llamado Ezequías, ¿sí? Acompáñame por favor a Segunda de Reyes, capítulo 20. Y cuando me pidieron compartir este mensaje o esta palabra, lo primero que se me vino a la mente fue este versículo. Y yo no quería saber nada. Y no entendía nada. Y no había forma de entender qué era lo que Dios quería. Pero fue bueno en lo personal y quiero compartirlo porque estos 2 aspectos que vamos a mencionar en esta mañana fueron aspectos que yo tenía que acomodar y tengo que seguir acomodando y trabajando en mi vida. Y espero que Dios lo pueda utilizar para hablar a tu vida. Mira cómo comienza el versículo 1 de Segunda de Reyes. ¿Sí? Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Chan, así de una.
no lo preparó psicológicamente, o sea, vino el profeta y le dijo al rey, ahora vamos a contar un poquito el contexto, tenés que acomodar las cosas en tu casa porque te vas a morir. La enfermedad que tenés es una enfermedad de muerte, vas a morir, no vas a vivir. Y déjame contarte que Ezequías fue uno de los grandes reyes que tuvo Judá, el reino del sur, que hizo muchas cosas buenas para el pueblo. Él fue uno de los que restauró la adoración a Dios. Arrancamos. Restauró la oración y la adoración a Dios, luego de que el pueblo vivía a veces como quería. Ezequías fue el rey que cuando el ejército asirio lo rodeó y blasfemó contra Dios y habló mal de Dios, y las cartas que les habían entregado los asirios a Ezequías, dice que él las llevó al templo, las puso ahí delante de Dios y oró, y Dios hizo un milagro esa noche, que vino su ángel y mató a 185.000 asirios, ¿sí? Y el general se tuvo que volver, el rey, avergonzado solo, dice la Escritura, a su tierra, donde dice que en su templo, entra a adorar a su templo y muere porque sus hijos lo matan. Ese es uno de los escenarios previos a esta situación, donde nos encontramos al profeta Isaías y nos encontramos al rey Ezequías. No sabemos, la Escritura no dice qué fue lo que tuvo. Sí dice que tenía una llaga, que el profeta le dice a las personas que lo estaban cuidando, dice, bueno, hagan una pasta de higos, ¿sí? Póngansela y bueno, después se cura. Pero volviendo a esta frase, ordena tu casa porque morirás. Si en esta mañana Dios te dijera eso, mira, tenés que acomodar tu vida porque te quedan 30 minutos de vida. Tenés que acomodar tu vida, tu casa, porque te queda un día de vida. ¿Qué haríamos? Y capaz que empezamos a sacar el celular, che, vieja, perdóname porque, o che, una serie de cosas para tratar de acomodar y de ponernos a cuentas y de estar en paz con todos, porque ya sabemos que vamos a morir. Ahora, déjame decirte que tenemos fecha de nacimiento, pero no tenemos fecha de defunción, no sabemos eso. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser pasado, de acá a unos años. No sé cuándo vas a morir, ni siquiera sé yo cuándo voy a morir. Lo que sí sé es que vamos a morir. Es así, en algún momento, si el Señor no nos viene a buscar antes, vamos a morir. Ahora, en esta mañana, el hecho de tener que acomodar tu casa, ordenar tu casa, y el primer aspecto que vamos a ver tiene que ver con el hecho de que debemos acomodar nuestra vida en cómo usamos el tiempo. Si vos ves el relato, no sé si vamos a poder leerlo a todo, la historia de Ezequías la encontramos en Segunda de Reyes 20, en Segunda de Crónicas 32 y en Isaías 38 hay un relato de este mismo suceso. Ahora, en el momento que Ezequías escuchó que iba a morir, dice que se dio vuelta contra la pared y empezó a hablar con Dios. Ahora, se nos detallan algunos detalles, valga la redundancia, de la oración, pero aquí yo quiero hacer un parate y preguntarte, si en esta mañana tenés que morir o tenés que partir a la eternidad, te pregunto, ¿estás en paz con Dios? Para decir, bueno, me puedo morir tranquilo. Mirá, déjame decirte que la palabra de Dios dice que todos somos enemigos de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón y por naturaleza hacemos lo malo. Es más, Romanos dice que todos estamos separados de la presencia de Dios. El Salmo dice, en pecado me formó mi madre, en pecado me concibió mi madre y me formó en maldad. Cada ser humano es pecador y está separado de Dios. Por lo tanto, en el momento que le toque morir, dice Hebreo, está establecido un juicio
y después del juicio la muerte. Por eso si vos no estás a cuentas con Dios, si vos no tenés acomodada tu vida en relación a Dios, si no estás en paz con Dios, déjame decirte que estás en problemas. La palabra de Dios nos dice que podemos ser justificados por la fe y así tener paz para con Dios. Ahora, la paz para con Dios no viene porque vos asistas a la iglesia. La paz con Dios no viene porque vos sos hijo del pastor de la iglesia o porque tenés un familiar que viene a la iglesia o porque servís en la iglesia. La paz con Dios viene por una relación con Jesucristo, porque solo podemos ser justificados por medio de la fe en Él. Por eso vos y yo nos tenemos que preguntar, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Estoy acá porque me trajeron, porque está bueno, porque quería venir? Porque a veces nos hemos acostumbrado a hacer ciertas cosas religiosas o tener hábitos religiosos, pero no estamos en paz con Dios. Y déjame decirte que es súper importante que estés en paz con Dios porque esto marca tu eternidad. Por eso la Biblia dice, hoy es el día para la salvación, hoy es el día de salvación. Por eso es importante que vos puedas ordenar tu vida en cuanto a en la relación con Dios. Porque si no estás en paz con Dios, estás en problemas. Estás perdido. Te espera la condenación eterna y no porque yo lo diga, sino porque lo dice la palabra de Dios. Por eso vos tenés que evaluar tu vida y preguntarte si Dios te dijera, mira que hoy vas a morir. ¿Estás en paz con Dios? ¿Está tu casa ordenada? ¿Está tu vida ordenada? A tal punto de que podés morir tranquilo. Pensaba en mi vida, mirá, yo me convertí a los 9 años y durante mucho tiempo yo pensé que yo tenía a Cristo en el corazón porque iba a la escuelita bíblica, porque memorizaba, porque era el nieto del pastor. Todas esas cosas pasaban por mi mente y yo pensé que era salvo por eso. Pero llegó un momento en mi vida que me di cuenta que era pecador, que estaba perdido, que ninguna de esas cosas me podían salvar. Porque si mis buenas obras me pudieran salvar, no tiene sentido que Jesús haya muerto en la cruz. El Padre envió a Jesús a la cruz porque vos y yo no podíamos hacer nada para la salvación. Por eso te tenés que preguntar si es que verdaderamente estás en paz con Dios. No importa cuántos años tenés de iglesia, pregúntate si estás en paz con Dios a tal punto que hoy podés morir y estar tranquilo. Pero sigue el relato, ¿sí? Quería hacer esa mención porque consideraba que era importante que todos podamos entender la importancia de cómo utilizamos el tiempo y sobre todo en relación a este aspecto de la salvación. Si no estás en paz con Dios, estás en problemas. Por eso no te vayas de este lugar sin la seguridad de que hoy podés morir y estás en paz con Dios. Pero también pensaba, ¿sí?, en esto de tener que acomodar y ordenar la casa como Dios le decía a Ezequías. Y nos preguntábamos, o me preguntaba a mí, y quiero preguntarte en esta mañana en relación al tiempo. ¿Cómo estamos utilizando el tiempo? Si lees el pasaje, dice que Ezequías se dio vuelta contra la pared, empezó a hablar con Dios. Y no en este pasaje, sino en las Crónicas, dice, él empieza a recordar cómo se había conducido delante de Dios. Dios, recordá que yo hice esto, busqué agradarte, busqué hacer las cosas que a vos te agradaban. En el libro de Isaías, él relata de cómo se sentía por quizás tener que partir tan joven. ¿Sí? Te estoy parafraseando la idea de los versículos. Ahora, pensando en esto de Ezequías, vos y yo, ¿cómo utilizamos el tiempo? ¿Cómo administramos nuestro tiempo? Te vuelvo a preguntar, y esta es la frase que va a abundar en el mensaje. Si tuvieras que morir hoy,
¿Tu casa está acomodada? Y no me refiero a si está, estoy hablando de tu vida, ¿no? De tu vida, mi vida. ¿Está acomodada? ¿Está como Dios espera? ¿Has pasado un 2025 utilizando el tiempo acorde a lo que Dios tenía pensado para vos? ¿A lo que Dios tenía pensado para mí? Mira, yo anoté algunas frases que me preguntaba si fui un buen administrador del tiempo, si puedo decir, Señor, termino el 2025 sabiendo que utilicé el tiempo acorde a lo que vos esperabas. Mira, si Ezequías hubiera estado tranquilo por cómo se había movido, hubiera dicho, bueno, Señor, acá estoy, llévame. Pero no fue así. Evidentemente había algo en Ezequías que evidentemente no quería morir. No quería morir. Él sabía que había cosas que tenía que poner en orden, sabía que había habido cosas que no estaban bien, y más adelante vamos a ver porque Dios deja ver un poquito el corazón de Ezequías a través de una situación. Pero pensaba, si miráramos el 2025, ¿cómo fue tu tiempo con Dios? ¿Sí? ¿Cómo fue tu relación con Dios? ¿Cómo fue mi relación con Dios? ¿Cómo fue nuestro tiempo con la Biblia? Pregúntate a vos mismo. ¿Pudiste pasar tiempo con Dios? Si tuvieras que rendir cuenta delante de Dios hoy sobre esa área de tu vida, Dios te dice, bueno, ¿cómo administraste el tiempo en el 2025? No nos vayamos tan atrás, acá nomás en este año. ¿Pasaste tiempo conmigo? ¿Me conoces, David? ¿Me conoces quién soy? ¿Cuáles son mis atributos? ¿Cuál es mi persona? Te pregunto, ¿conoces a Dios? ¿Conocemos a Dios? No alcanza, hermanos, con solo venir los domingos, sentarnos, escuchar la Biblia y pensar que eso es suficiente para conocer a Dios. Tengo que tener una experiencia diaria con Dios, con su palabra y un relacionamiento con Él a través del obrar del Espíritu. Te pregunto, ¿cómo utilizaste el tiempo o cómo administraste el tiempo dándole lugar al Espíritu Santo? Parece una pregunta rebuscada, pero la Biblia es clarita y es enfática. O andamos en la carne o andamos en el Espíritu. No hay punto muerto. O estás de un lado o estás del otro. No hay un término medio. ¿Le diste lugar al Espíritu Santo para que Él controle tu tiempo, tu vida, tus acciones? Pregúntate. ¿Sabes cómo se evidencia? Dicen, las obras de la carne son evidencia. Enojo, gritería, maledicencia, fornicación. ¿Hubo esas cosas en el tiempo 2025? ¿Te tomaste el tiempo para esas cosas? ¿Te tomaste el tiempo para, no sé, ver cosas que no tenías que ver en el celular? ¿Te tomaste el tiempo para hablar con personas sobre cosas que no tenías que hablar? Bueno, eso es un tiempo en la carne. Es un tiempo mal utilizado. No está en orden tu vida ahí. No está en orden mi vida quizás. Por eso te tenés que preguntar si el Espíritu Santo estuvo usando tu vida, estuvo usando tu tiempo. A veces, por no pasarnos al misticismo, a veces no hablamos del obrar del Espíritu, pero el Espíritu es real. ¿Sentís que te habla? Para mí esta semana fue evidente, porque el Espíritu me insistía en este pasaje y yo sé que la quería hacer como Balaán, me la quería tomar por otro caminito, hasta que el Señor me dijo, no es por ahí, es por acá. Y me confrontaba a mí, David, ¿cómo utilizaste el tiempo? Me pediste tiempo para este año. ¿Lo utilizaste bien en pasar tiempo conmigo? Y no te hablo de la hora, o sea, no te hablo de llenar la hora silenciosa, porque está bueno, está bien, ahí atrás están las horas silenciosas, tampoco te estoy hablando de en contra, pero sí el hecho de poder tener tu experiencia con Dios, donde vos lees la Biblia y sentís que Dios te está hablando a vos y te está diciendo, mirá, esto no está bien. O cuando sentís del Espíritu que te habla y te guía a través de un pasaje, diciendo, no, por ahí no es. Pero a veces estamos
tan metidos en nosotros de cómo utilizamos nuestros tiempos y de cómo vamos acomodando las cosas de acuerdo a nuestra conveniencia que dejamos de ver a Dios en esto. Pero no solo a Dios, el Espíritu, te pregunto, ¿cómo has utilizado o has acomodado el tiempo en relación a tu familia? ¿Cuánto tiempo has pasado con tu esposa? Y no te hablo de cuando, bueno, ya llegamos cansados, nos vamos a dormir. No, no, no. Para charlar, para preguntarle cómo está. ¿Cuánto tiempo has utilizado para estar con tus hijos? ¿Cuánto tiempo has utilizado para la formación de tus hijos? La formación espiritual, ¿qué nos enseña Deuteronomio? Y mientras vayas por el camino, mientras andes, mientras vayas al Coto, mientras vayas, no sé, a Los Ángeles a hacer las compras y vayas con tus hijos, recordales y repetiles las palabras de Dios. Y al levantarte y al acostarte y en cada situación que te toque vivir, repetiles la palabra de Dios. Esa es la formación espiritual de nuestros hijos. Chispas, NBA no tiene la responsabilidad de la formación de nuestros hijos, la tenemos nosotros. La formación académica de tus hijos, ¿te sentás con ellos a hacer la tarea? ¿Le preguntás cómo le está yendo en el colegio? La formación, no sé, física, hace deporte, lo sacás a caminar. Podemos hablar de un montón de áreas. El tema es que muchas veces, cuando se trata del tiempo, para otros no tenemos tiempo. Pero cuando se trata de nosotros, sí, ¿no? Para nuestro confort, para nuestra comodidad. Y siempre cuando se trata de los demás, y por lo general tratamos a veces de patear la familia, ¿sí? A veces compromisos afuera, estamos ahí al pie del cañón. Pero para la esposa, para los hijos, y no te hablo desde el punto de que estés superado, porque yo tengo que trabajar en eso. O sea, por eso te decía, es algo que Dios me habló a mí. Y lo que te comparto y anoté es lo que yo evalué para mí, que también yo tengo que cambiar. Pero también pensaba el tiempo con la familia extendida. Llamás a papá, los que ya estamos casados es como que de los viejos nos agarramos, ¿sí? Y dejará el hombre al padre, a su madre, pues chao, ya está. Y solo nos acordamos de los viejos cuando los necesitamos. Pero ¿te tomás el tiempo de llamarlos? ¿Te tomás el tiempo de preguntarles cómo están? ¿Me tomo el tiempo para hacerlo? Vamos ahora para el lado de los suegros y la suegra, ¿viste? ¿Le preguntás a tus suegros, a tu suegra cómo están? Como si no, pasa que no me llevo. Bueno, déjame decirte que hoy es el día para ponerte en paz con el prójimo. La palabra de Dios nos dice en Hebreo que en cuanto dependa de ustedes, no, Hebreo no. Romanos. En cuanto dependa de nosotros, tenemos que estar en paz ¿con quién? Con todos. Romanos 12. Tenés que estar en paz con todos. Por eso hoy es un día de ponerte a cuentas. Si vos sabés que hay algo que está mal con alguien, lo tenés que arreglar. ¿Sabés por qué? Porque el día en que vas a morir no lo sabés, ni siquiera sabés el día que va a morir la otra persona. Por eso tenemos que tener esta área acomodada en nuestra vida, tenemos que aprovechar, tenemos que maximizar el tiempo. Te leo algunos versículos rápidamente porque el tiempo ha avanzado. Efesios dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Colosenses 4:5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y algo que me había olvidado mencionar, ¿cómo has utilizado el tiempo para servir? Para servir a Dios y para servir al prójimo. ¿Utilizaste? ¿Hay un área en tu vida que tiene que ver con servir a Dios, con servir al prójimo? ¿Lo tenés en cuenta? ¿Lo tengo en cuenta? Porque hoy puede ser el día que el Señor nos diga, mira que vas a morir. ¿Está en orden tu casa?
¿Acomodaste las cosas? ¿Estás en paz con Dios para entrar a su presencia? ¿Estás en paz con tu prójimo? ¿No te tenés que recriminar de nada? ¿Viste las películas, no? Que muestran a veces la gente que está ahí agonizando y empieza a llamarme a fulano, llamarme a mengano. Y ahí tratamos a veces, o tratan de arreglar las cosas. No, hoy es el día. Hoy tenemos que aprovechar el tiempo y estar en paz. Por eso ahí Colosenses dice, sabiamente con los de afuera redimiendo el tiempo. Si hay algo que arreglar, hoy es el día para arreglar. Dice Timoteo, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y a juzgar a los vivos y a los muertos, te doy este encargo, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, dice la NTV, pero en la Reina Valera, ¿qué dice? ¿Cómo dice? A tiempo y afuera de tiempo. ¿Estás aprovechando el tiempo para hablarle a las personas que te rodean en el trabajo, en el colegio, en el barrio? ¿Saben que sos cristiano? O quizás saben que vas a la iglesia, pero nunca te has detenido a hablarles de Jesús. ¿Buscas las oportunidades, las ocasiones para hablar de Jesús? Esta semana un amigo me comentaba que se encontró una billetera y ¿sabes qué? Me mandó un mensaje y dice, che, estate orando porque la voy a devolver porque le quiero predicar al dueño de la billetera. Esa es una ocasión que se presentó. Espero que no se haya robado nada, no creo que se haya robado nada de la billetera, pero buscó la ocasión ¿para qué? Para predicar, a tiempo y afuera de tiempo. Por eso es importante que podamos tener en orden nuestra vida en este aspecto. Último versículo, bueno, ahí leímos el de Romanos, dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Por eso el primer aspecto en cuanto a acomodar o a poner en orden tiene que ver en cómo utilizamos el tiempo. Porque un día vamos a rendir cuenta. Y cuando vamos acá a la historia de Ezequías, bueno, dice que Ezequías ora a Dios, ¿sí? Y se ve que el profeta ya se iba yendo, tiró la pálida y se la tomaba el profeta, ¿no? Pero dice que cuando iba a la mitad del patio, Dios le habla al profeta Isaías y le dice, bueno, anda a decirle a Ezequías que he oído su oración. ¿Y sabes qué es lo interesante que me gusta de esto y que a mí me conmovía? Dice, yo he visto sus lágrimas. Yo he visto sus lágrimas. Quizás ahora te estás lamentando de cómo fue tu 2025. Déjame decirte que el Señor ve eso. Ahora tiene que haber un quiebre en tu vida y en mi vida. Gaby la semana pasada nos decía, con el 1 de enero no cambia nada, empieza otro mes. No es que por arte de magia, bueno, ahora las cosas cambian. No, es una decisión que vos y yo tenemos que tomar hoy de cómo vamos a utilizar el tiempo. Y en relación a esto, ¿sí? Dios le dice a Ezequías, bueno, Ezequías, te vas a sanar y te voy a dar 15 años más de vida. Terrible, un milagro maravilloso. Al tercer día, porque Ezequías dice, bueno, Señor, lo que me estás diciendo lo creo, pero ¿qué señal hay? Dame una prueba de lo que vos estás diciendo se va a cumplir. Entonces, te estoy relatando, ¿no?, lo que dicen las Escrituras en distintos pasajes. El profeta le dice a Ezequías, bueno, elegí que la sombra, en aquel tiempo los relojes, ¿sí?, se medían la hora por la sombra, ¿sí?, de acuerdo a cómo iba avanzando el sol. Entonces le dice el profeta, bueno, ¿vos querés que la sombra avance o que la sombra retroceda? Si la sombra retrocedía, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? A ver, pensemos un poquito. Viajamos en el tiempo. Ahí está. La tierra, ¿qué tenía? ¿El sol se mueve? No, el sol está quietito, la tierra rota. Dios tenía que volver, sí, la rotación de la tierra
de acuerdo a lo que le pedía el rey. ¿Y sabes qué pasó? Fue así. La escritura relata que la sombra volvió 10 grados, ¿sí? Sobre lo que ya había avanzado volvió 10 grados. Algunos estudiosos dicen que fueron 40 minutos lo que volvió más o menos. Y con esto quería hacerte mención y pensar el poder de Dios. Porque quizás vos estás ahí y decís, son todas pálidas de este flaco. No me tiró un centro. Pero no solo Dios ve tus lágrimas, tu dolor y que querés cambiar, sino que Dios es un Dios de poder que puede cambiar la situación. Porque vos decís, mirá, la verdad que malgasté todo el 2025 y vengo malgastando mi vida. Pero déjame decirte que Dios tiene el poder para cambiar tu vida, para transformarla, porque no hay nada imposible para Él. Imagínate, volvió la sombra 10 grados, 40 minutos, sanó al que estaba con enfermedad de muerte. ¿No puede cambiar tu vida? Claro que puede cambiar tu vida. Hay esperanza. Pero lo importante es que vos y yo decidamos darle lugar a Dios. Pero seguimos avanzando, porque el tiempo avanza. Y el segundo aspecto tiene que ver con acomodar nuestras vidas en cómo decidimos. Primero es cómo usamos el tiempo y ahora lo segundo es cómo decidimos. Te cuento lo que pasó, ¿sí? Ahí en Segunda de Crónicas, hablando de este mismo relato, hay un versículo, el versículo 25, que dice que Ezequías no correspondió a lo que Dios había hecho con él. Otro versículo, el versículo 26 de Segunda de Crónicas 32, dice que el corazón de Ezequías se enalteció. Sí, ¿cómo? ¿Estamos hablando del mismo personaje? El que se estaba muriendo y que Dios lo sanó y que Dios le mostró que podía volver la sombra. Sí. Después de que recibió el milagro de Dios, ¿sabes qué hizo? Su corazón se enalteció. Se la creyó. No tenemos el tiempo de leer, pero nos dice la palabra de Dios ahí en Isaías que Ezequías hizo muchas cosas buenas para el pueblo de Israel. Él se enriqueció como rey un montón, era muy rico y era muy poderoso. Pero hay un pasaje, un versículo que dice que Dios estaba con él. El versículo 29 dice, y Dios le había dado muchas riquezas. ¿Sabes cuál fue el problema de Ezequías? ¿Por qué se enalteció su corazón? Porque pensó que la bendición venía de él. Él hizo un montón de cosas, hizo un montón de obras para el pueblo, para enriquecerse, pero se olvidó que Dios estaba detrás de cada una de esas cosas. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros de cómo decidimos? Déjame decirte, todos nosotros desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir tomamos decisiones. Decidimos con qué zapatilla nos vamos a poner, qué pantalón nos vamos a poner, cómo nos vamos a peinar, decidimos si nos vamos a lavar los dientes. Espero que te hayas lavado los dientes hoy, ¿sí? Constantemente estamos tomando decisiones. Ahora, en Ezequías, en lugar de considerar a Dios para tomar decisiones, como le pasó cuando los asirios los rodearon, cuando Ezequías se vio en problemas, llevó las cartas, las puso delante de Dios y dijo, Dios, ayúdame porque estoy en el horno. Pero cuando se recuperó, cuando vio que las cosas estaban bien, como hacemos muchas veces nosotros, ¿qué hizo? Le damos la espalda a Dios, nos olvidamos de Dios, nos enaltecemos, nuestro corazón se enorgullece y creemos que las cosas, si somos bendecidos y prosperados, es por lo que nosotros hacemos. Y déjame decirte que es la mano de Dios la que bendice. Pero pensando en esto de las decisiones que tomamos, quiero que vayamos ahí a Segunda de Reyes 20, versículo 13, y nos vamos a detener ahí un poquito más. Dice, y Ezequías, lo que viene contando el relato acá es que una vez que Ezequías se recuperó, vinieron embajadores de Babilonia, ¿sí?
Esto pasó mucho tiempo antes de que el pueblo de Israel sea cautivo por el imperio de Babilonia. Y mucho se cree que el deseo por querer conquistar empezó en esta visita al rey. Porque mirá lo que hace Ezequías. Dice, y Ezequías los oyó, ¿sí? Leemos un poquito más atrás, versículo 12, en aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Dice, y Ezequías, versículo 13, los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro, especies, y ahí sigue el relato. Después el Señor manda al profeta Isaías de nuevo y le dice, anda a decirle a Ezequías, ¿sí?, que estas mismas personas a las cuales Él les dio lugar y Él escuchó son los que los van a conquistar. Son los que van a llevar sus hijos y los van a poner como eunucos, y todo lo que vos les mostraste, Ezequías, que teníamos en el templo, en tu casa, y todas las riquezas se las van a llevar ellos. Ahora, ¿qué pasó con Ezequías? Que en este momento se olvidó de Dios. Hay un pasaje que creo que está en Crónicas que dice que Dios dejó a Ezequías para probar todo lo que había en su corazón. Ahora, Dios lo dejó porque, bueno, ya está, lo dejo para ver. No, en su corazón ya Ezequías había dejado a Dios. ¿Y sabes qué hizo Dios? Bueno, Ezequías, vos querés decidir así, hacelo. Ezequías recibe a estos embajadores, que no era un problema que los reciba, el problema es que los oyó. Y sabes que la idea de esa palabra tiene que ver oír con el propósito de recibir orientación. Ezequías los escuchó para saber qué tenía que hacer. Absurdo. Se había guiado siempre o casi siempre buscando a Dios, y en este momento recibe a enemigos, ¿sí? Algunos creen, no lo dice la Biblia, algunos creen que él quería como hacer alianza con la gente de Babilonia porque sabía que los asirios en algún momento se podían volver a levantar. No lo sé, la Biblia no lo dice. Pero sí la Biblia dice que el corazón de Ezequías se enalteció. Le dio la espalda a Dios y cuando tuvo la oportunidad, tomó la decisión que quiso, escuchando las voces equivocadas. Te pregunto, vos y yo, ¿cuántas veces tomamos decisiones escuchando las voces equivocadas? Y vamos a buscar el consejo afuera, en los compañeros de trabajo que no conocen a Cristo, en los compañeros de la facultad, del colegio, que no conocen a Cristo, en los amigos del barrio, en las vecinas del barrio, que no conocen del Señor. Y muchas veces basamos nuestras decisiones en comentarios o en ideales de esas personas. ¿Cómo vamos a esperar que después Dios nos bendiga? ¿Cómo vamos a esperar que Dios nos guíe si nos estamos manejando con parámetros del mundo? Por eso es importante que nosotros podamos acomodar y podamos ordenar cómo tomamos decisiones. Y déjame decirte más. El ser humano tiene una capacidad para hablar, sobre todo los argentinos, ¿sí? Si no sabemos, inventamos. E inventamos muy bien lo que decimos. Y muchos de nosotros tenemos facilidad para decir cosas, pero muchas veces no están acorde a lo que dice la Biblia. Por eso tenemos que tener cuidado de lo que decimos. Pero nosotros que paramos la orejita, tenemos que tener cuidado en dónde buscamos el consejo. Porque la palabra de Dios es clara. Está el creyente maduro y está el creyente inmaduro. Y si vos te juntás con el inmaduro, que no te estoy diciendo, bueno, no lo voy a saludar, no pasa por ahí. Sí pasa por tomar distancia en las decisiones importantes de tu vida, de escuchar el consejo sabio de Dios.
Porque mientras Ezequías escuchó el consejo de Dios y escuchó al profeta, fue prosperado. Cuando él quiso hacer lo que había en su corazón, que se había enaltecido, y hizo lo que estas personas le habían dicho, le fue mal. Y muchas veces nosotros estamos pagando las consecuencias de haber tomado malas decisiones. ¿Y qué decimos? Ah, no, Dios me probó. Y capaz que Dios no tiene nada que ver. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya está ajeno a esa decisión. No pasa que vas a perder la salvación. No, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo de que Dios nunca más te va a recibir o de que no vas a tener entrada al cielo si tomás mal una decisión. No, lo que estoy diciendo es que Dios, frente a esa decisión, no participa, no interviene. ¿Sabes por qué? Porque nosotros lo dejamos afuera. Y Dios quiere entrar para tener una relación conmigo, para guiarme, para mostrarme, pero yo no quiero saber con quién me voy a casar, qué voy a estudiar, qué trabajo voy a tener, cómo voy a opinar, porque somos muy opinólogos nosotros, ¿no? Y la suegra y el suegro queremos decirle, bueno, vos tenés que hacer así, 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 ¿no? Y les queremos, bueno, todavía no soy suegro, en algún momento quizás lo sea. Y les queremos digitar la vida a las personas. Y no es así. Y opinamos y no estamos fundamentados en la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros lo que escuchemos para tomar decisiones esté fundamentado en la palabra de Dios, porque si no nos va a ir mal. Y voy finalizando porque me pasé con el tiempo. Pero en esta mañana el deseo es que podamos irnos de acá sabiendo que hay que acomodar nuestra vida. Y que diciembre es un tiempo para acomodar, para ordenar. Porque si Dios viniera en esta mañana y te dijera, mirá, vas a morir hoy. Que podamos estar ordenados y tranquilos, en paz con Dios y con los hombres, de haber hecho lo que teníamos que hacer. Por eso, si hay cosas para ordenar en relación al tiempo, aprovechalo hoy. Si hay cosas que tenemos que ordenar en relación a decisiones que hemos tomado, aprovechá hoy el día y ponete a cuenta, ordena tu vida. Para que no terminemos quizás como Ezequías. Termino con esto. Ezequías hizo las cosas bien, tuvo ahí sus desequilibrios, pero se acomodó. Al final dice que él se humilló. Pero después de él, ¿sabes quién vino? Manasés, su hijo. Un desastre. Manasés hizo un desastre en el pueblo de Dios. Un desastre. Después léelo. Seguí el relato, seguí leyendo el reinado de Manasés. Abuelo de Josías, ¿sí? Manasés. Pero hizo todo lo malo. Ahora, con esto no estoy diciendo, bueno, sí, Ezequías tuvo la culpa. Manasés tomó sus decisiones. Pero ¿sabés quién tuvo la oportunidad de influenciar a Manasés? Ezequías. Y a veces tomamos decisiones que van a tomar o que van a tener consecuencias para toda la vida. Por eso no te equivoques, no me tengo que equivocar. Porque las decisiones que tomamos en nuestro hogar, en nuestra casa, si no están ordenadas de acuerdo a los parámetros de Dios, pueden traer consecuencias para toda la vida. Por eso te invito a que podamos orar, inclina ahí tu rostro, vamos a hablar con Dios y ponete quizás a cuenta con Él. Si hay algo que le tenés que decir, si hay algo que tenés que ordenar, este es el momento. En relación al tiempo, en relación a las decisiones, este es el momento que tenemos para hablar con Dios. Dios, te damos gracias porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias porque tú ves en nuestro corazón si estamos enorgullecidos o estamos soberbios o estamos humillados. No hay nada que te podamos esconder.
Por eso, Señor, necesitamos de tu intervención en esta mañana, de que tú puedas obrar en lo que hemos escuchado, que tú puedas doblegar nuestro corazón, que nos podamos rendir ante ti y que podamos utilizar nuestro tiempo y tomar decisiones acorde a lo que tú esperas de nosotros. Y que lo que nos resta de vida, el tiempo que nos queda por vivir en esta tierra, podamos vivir acorde a lo que tú esperas. Y que en todo lo que hagamos, como decía el salmista, que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean todas en loor y honra a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder vivir acorde a lo que tú esperas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.